Muy buenas noches, santos de Dios. Nuestro Señor Jesucristo les bendiga, esperando que todos se encuentren bien, bendecidos en el Señor. Bueno, vamos a iniciar el servicio en esta noche y vamos primeramente a orarle al Señor, amén, porque Él es el invitado principal en esta reunión, hermanos. Si Él no estuviera en medio nuestro, pues sería una reunión más, hermanos, sí, no tendría ningún sentido, ¿verdad? Pero qué maravilloso, hermanos, es que Él está en medio nuestro, porque su palabra nos dice que donde dos o tres se reúnan en su nombre, amén, Él está, hermanos. Y eso es lo que creemos en esta noche, hermanos, que Él está en medio nuestro, aún desde la distancia, hermanos, pero bueno, Dios obra maravillosamente de distintas formas, amén. Su multiforme gracias así. Vamos a orar. Amado buen Dios, Padre Celestial, Señor Jesús, que queremos darte gracias primeramente por todas las bendiciones recibidas, Señor, por el don inestimable de la vida, porque tú, Padre Celestial, nos permites despertar, nos permites respirar, nos permites ver, nos permites oír y caminar, Señor. Te damos gracias, Señor Dios, porque tú nos sustentas cada noche, Señor Dios, y Padre, al despertarnos, Señor, estás con nosotros. Te adoramos en esta hora, te glorificamos, Señor. Ponemos nuestra vida delante de ti. Ponemos todo nuestro ser, lo rendimos totalmente a ti, Señor Dios. Padre, que seas tú obrando en nuestras vidas, llenándonos de ti, guiándonos, Padre Celestial. Que podamos, Señor Dios, como dice Pablo, morir cada día nosotros mismos, para que seas tú, Señor, el que viva en nosotros, Señor. Que seas tú el que hable en nosotros. Que seas tú, Padre, buscando a tu novia, Señor, a través de nosotros. Permítenos ser vasos dignos delante de ti, Señor. Vasos para servicio, Padre Celestial. Y siempre estar enfocados en tu palabra, Señor. Enfocados en lo que tú estás haciendo con nosotros, Señor. Padre, permite, Señor Dios, que ya no miremos atrás, Señor, a las cosas que no nos dejan avanzar, sino más bien enfocados en la meta, en el supremo llamamiento, Dios. Ayúdanos, Padre, en esta hora. Toma control de este servicio, Padre Celestial, de principio a fin. Háblanos por medio de tu palabra, Señor Dios. Y Dios, también queremos en esta hora orar por nuestro pastor, Señor Dios, que se encuentra viajando, Señor Dios. Que seas tú trayéndolo con bien, Dios. Oh Padre, te manifestaste y te maravillaste, Señor Dios, en medio de él allá en Estados Unidos. Y Padre, sabemos que el enemigo no está contento con las cosas, Dios, pero sabemos que tu palabra nos enseña que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Por eso pedimos especialmente por él, que seas tú trayéndolo con bien, guardándolo, protegiéndolo, librándolo de todo mal, Señor Jesucristo. En esta noche, Señor Dios, también queremos, Padre, pedirte especialmente por nuestra hermana Dora, Señor. Amén. Que seas tú bendiciéndola, Señor Dios, en su día de cumpleaños. Que seas tú, Señor Dios, concediendo los deseos de su corazón, Dios. Amén. Que tu Padre la puedas llenar tanto de ti, Señor Dios. Que, Padre, las personas cuando la vean, Señor Dios, puedan glorificarte a ti, Señor. También pedimos en esta hora por nuestra hermana Miriam, Dios Todopoderoso, que tú la bendigas grandemente, Señor Dios. Llénala más de ti, Señor Dios. Úngela con tu Santo Espíritu, Padre Santo. Hazle saber, Señor Dios, que tú estás obrando en medio nuestro y en medio de ella, Señor Dios. Por eso bendice a estas dos damas, Dios Todopoderoso, y que ellas puedan ser luz en la oscuridad. Padre, bendícenos en esta noche y queremos pedir todas estas cosas en el santo y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor y quiero que vayamos al libro de Efesios. Amén. Vamos a ir al libro de la novia, hermanos. Porque recordemos que el profeta nos dice que la novia es efesiana. Amén. Entonces vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 4, verso 22 en adelante. Amén. Efesios 4, verso 22. Efesios 4:22 dice la palabra del Señor así: en cuanto a la pasada manera de vivir,
despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Amén. Señor, añada bendiciones a su palabra, hermanos. Y quiero tomar en esta noche y ponerle título a este mensaje, y quiero llamarlo Deje el pasado atrás. Amén. Qué maravilloso lo que Dios quiere darnos en esta hora. Y aquí aún Pablo nos está diciendo que en cuanto a la pasada manera de vivir debemos despojarnos del viejo hombre, sino más bien debemos, hermanos, renovarnos y también vestirnos del nuevo hombre, hermanos. Amén. Dice la palabra de Dios, hermanos, que aquel que está en Cristo, nueva criatura es, hermanos. Si miramos en la Biblia, hermanos, en todo momento, Dios, hermanos, nos está diciendo que ya no miremos al pasado. Amén. Que ya no miremos a lo que éramos, sino que más bien nos enfoquemos en lo que estamos haciendo y para dónde vamos, hermanos. Amén. Tenemos que hacer eso, hermanos. Tenemos que ser agradecidos por lo que Dios hizo en el pasado, ¿sí? Por lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y por lo que también hará después, hermanos. Amén. Pero, hermanos, no tenemos que vivir en el pasado, mis hermanos. En otras palabras, hermanos, quiero decirte en esta noche que usted puede superar cualquier situación negativa o dolor del pasado con tan solo ponerse de acuerdo con Dios, hermanos. Tú debes decirle al Señor: oye, Padre, sí, me sucedió esto que tal vez no me ha dejado avanzar en el pasado, pero yo sé que tú estás a mi lado y sé que tienes un buen plan para mí, hermanos. Qué maravilloso es eso, hermanos. Amén. Dios está obrando en medio nuestro, hermanos. Dios, hermanos, quiere que dejemos esa vida atrás, hermanos. Por eso Él nos recalca en su palabra que aquel que está en Cristo, nueva criatura es, hermanos. Y si somos nuevas criaturas, hermanos, entonces ¿qué estamos haciendo con lo mismo que teníamos antes, hermanos? Amén. Tenemos que dejar eso atrás, hermanos. Amén. Creo que muchos de nosotros, hermanos, tratamos de hacer las cosas muchas veces con nuestras propias fuerzas, sin Dios, hermanos. Pero nosotros, para poder tener determinación divina, pues tenemos que obtener resultados, hermanos. Tenemos que estar bajo la dirección del Espíritu Santo. Y también, hermanos, tenemos que tener una visión. Amén. Una visión clara, hermanos. Mira, quiero que vayamos al libro de Éxodo, capítulo 14. Éxodo, capítulo 14, hermanos. Éxodo 14 y el versículo 11 nos dice esto. Y dijeron a Moisés, ¿quién dijo? El pueblo de Israel, hermanos, amén. Después de que Dios había hecho tantas maravillas en medio de ellos, hermanos, amén. De que había traído las plagas, de que los había librado de la muerte de los primogénitos, hermanos, amén. Después de ver todas las maravillas que Dios había hecho, hermanos, amén. Le dijeron ellos a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto, hermanos. Amén. Mira qué tremendo lo que está pasando acá, hermanos. Amén. Y recalco, hermanos, que tenemos que tener una visión clara. Amén. Tenemos que tener una visión clara, hermanos. Acá los israelitas, hermanos, después de ver las maravillas que Dios había hecho, hermanos, que los había sacado de la esclavitud y los llevaba para una tierra de libertad, hermanos, amén. Tan pronto se enfrentaron contra la circunstancia, hermanos, amén. Ellos miraron atrás. Ellos recordaron el pasado. Estaban añorando otra vez eso, hermanos. Los israelitas se quedaron en el desierto 40 años, hermanos, porque ellos no podían ver la visión de Dios para sus vidas. Todo lo que pensaban se basaba en la misma forma en que lo hacían en el pasado. Hermanos, de hecho, fueron donde Moisés a quejarse porque querían volver a Egipto y volver a una vida de esclavitud.
porque eso era lo único que ellos conocían, hermanos, amén. Pero saben, Dios quería que ellos tuvieran una nueva visión. Dios quería que ellos tuvieran la visión, hermanos, de una tierra donde fluía leche y miel, hermanos, amén. Por eso, mis hermanos, para ti es lo mismo. Si tú deseas ver que suceda un cambio en tu vida, mi hermano, tienes que tener una visión que vaya más allá de lo que ya has visto y experimentado, hermanos. No poder tener una mejor vida si haces lo mismo, hermanos. Amén. No puedes hacer eso. Hay una frase que me gusta mucho, hermanos, y es que la locura es hacer lo mismo una y otra vez, esperando obtener resultados diferentes, hermanos. Amén. No podemos hacer eso mismo, hermanos. Amén. Por eso no pretendas que las cosas cambien si sigues haciendo lo mismo, hermanos. No pretendas llegar al propósito, hermanos, al cual Dios te está llamando, hermano, si llevas una vida igual a la que llevabas antes, hermano. No pretendas, hermano, llegar al rapto, hermano, cuando llevas una vida de pecado, hermano. Amén. No pretendas hacer eso. Es una vida pasada, hermano, que ya no tiene que estar en ti, hermanos. Amén. Yo entiendo que un cristiano a veces tenga tropiezos. Yo entiendo que un cristiano a veces tenga caídas, hermano. Pero una cosa es que tenga caídas y se levante, a que se quede caído y derrotado, hermanos. Amén. Hermanos, estamos en Cristo. Y Dios nos está pidiendo que dejemos la vida pasada, hermanos. Amén. Que nos renovemos, hermanos, y que vivamos en el nuevo hombre, hermanos. Amén. Amén. Tenemos que hacer eso. Gracias, hermana María. Esa frase es de Albert Einstein. No pretendas que las cosas cambien si siempre haces lo mismo, hermanos. Amén. No tenemos que hacer eso. Por eso, hermanos, un buen lugar para comenzar. Amén. Mirando nuestro propósito y tener una visión clara es en las promesas que están en la palabra de Dios, hermanos. Amén. Hay miles de promesas de ellas, hermanos, que usted puede reclamar para sí mismo cada una de ellas, hermanos. Amén. Y lo más maravilloso es que si está en su palabra, pues vendrá cumplimiento a tu vida, hermanos. Amén. Porque una cosa que Dios no puede hacer es fallar, hermanos. Él cumple su palabra, hermanos. Amén. Pero ¿saben? Tenemos que aprender a animarnos a nosotros mismos con la palabra del Señor, hermanos. Eso lo vemos que fue lo mismo que hizo David en el Salmo 27, hermanos. Amén. Amén. Incluso en medio de sus problemas, hermanos, David dijo, vamos a leerlo, Salmo 27, versículo 13. Gloria a Dios. Salmo capítulo 27, versículo 13 dice así, dice, ¿hubiera yo desmayado Amén. si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes? Gloria a Dios. Aguarda a Jehová, esfuércete y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Qué maravilloso, hermanos. Amén. Que aún en tiempos difíciles, en medio de problemas, hermanos, David se animó a sí mismo en la palabra del Señor, hermanos. Amén. Dice, hubiera yo desmayado, dice David, con tantos problemas. Posiblemente a ti te pasa igual, hermanos. Amén. Ves las circunstancias cada vez más difíciles, hermanos. Problemas en todo momento. Pero tú puedes decir como David, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová, hermanos. La bondad de Jehová está en medio nuestro, hermanos. Amén. La bondad de Jehová, hermanos, nos cubre, hermanos. Nos llena de él, hermanos. Amén. Por eso David da un consejo y dice, aguarda a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová, hermanos. Amén. Hay una cosa maravillosa, hermanos, y es que Dios tiene todo bajo control. Él nos enseña su palabra que todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios, hermanos. Amén. Él está interesado en cada uno de nosotros, hermanos. Amén. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que detenernos, hermanos. Amén. Tenemos que esperar en Jehová. Y también tenemos que hacer es no contemplar más nuestro pasado, hermanos. Amén. ¿Por qué, mi hermanos? Nuestra vida no debe basarse en lo que podemos ver o lo que está en nuestro pasado, hermanos.
Nuestra esperanza o nuestra vida, hermanos, debe basarse en la palabra del Señor y en sus promesas para nuestra vida, hermanos. Eso es lo que tenemos que tener claro en nosotros, hermanos. El libro de Isaías, hermanos, capítulo 43 nos enseña esto. Vamos a leerlo. Isaías 43. Versículo 18 y 19. Isaías 43, verso 18 y 19. Amén. Perdón que vaya tan rápido, hermanos, pero se emociona uno, hermanos. Amén. Con lo maravilloso que es Dios con nosotros y el consejo que siempre tiene para nosotros en medio de su palabra, hermanos. Amén. Isaías 43, verso 18 dice así: no os acordéis de las cosas pasadas, hermanos. Amén. ¿Ven lo que quiero decirles, hermanos? No tenemos que vivir en el pasado, hermanos. Amén. No tenemos que pensar en lo que estuvo en nuestro pasado, hermanos. Amén. Y acá Isaías nos lo está diciendo: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Gloria a Dios. Pronto saldrá a luz. Aleluya. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Gloria a Dios. Qué maravillosa escritura, mis hermanos. Amén. El Señor, hermanos, hará cosa nueva en nosotros, hermanos. Él la está haciendo en medio nuestro, hermanos. Amén. Muy ciego la persona que no puede ver lo que Dios está haciendo en medio nuestro, hermanos. Amén. Posiblemente el que no pueda ver eso, hermanos, es porque está ladisaico, hermanos. Amén. Ciego, hermanos. Pero, hermanos, el que está en Cristo, hermanos, nueva criatura es. Amén. Las cosas viejas pasaron. He aquí, son todas hechas nuevas, hermanos. Amén. Eso es lo que Dios tiene para nosotros. Dios siempre está haciendo algo nuevo, hermanos. Y tenemos que usar nuestro don de discernimiento. Amén. Nuestro don de discernimiento espiritual para seguir su plan, hermanos. Y dejar de seguir nuestros propios pensamientos y sentimientos. Debemos mirar por encima de las circunstancias, hermanos. Pero también debemos mantener fija nuestra vista en Jesús, hermanos. Amén. Él es el autor y consumador de nuestra fe, mis hermanos. Amén. Dice el profeta de Dios: puestos los ojos en Jesús, hermanos. Amén. Dice el profeta de Dios: mirando a Jesús, hermanos. Amén. Cuando podemos mirar a Jesús, podemos avanzar. Podemos tener parte de su deidad, como hizo Pedro, hermanos. Amén. Dios le dio la oportunidad de tener parte de su deidad cuando empezó a caminar sobre las aguas. Pero era ¿por qué? Porque tenía puesta su vista en Jesús, hermanos. Amén. Pero tan pronto nosotros quitamos la vista de Jesús, es cuando caemos, es cuando resbalamos, hermanos. Amén. Así pasó con Pedro, hermanos. Pedro dejó de mirar a Jesús para empezar a verse a él, hermanos. Y cuando se vio a él, hermanos, tal vez se vio lleno de temores, hermanos. Amén. Por eso empezó a caer, hermanos. Amén. Pero qué maravilloso es que Dios siempre está con nosotros para levantarnos. Amén. Aun cuando nos estamos cayendo, hermanos, Dios extiende su mano para levantarnos. Amén. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Él siempre está haciendo algo nuevo, hermanos. Amén. Él siempre está haciendo algo nuevo. Por eso debemos mirar por encima de las circunstancias, hermanos, y mantener la vista en Jesús, hermanos. Sus circunstancias, hermanos, no pueden mantenerlo decaído, hermanos. Amén. Tenemos que actuar como Abraham, hermanos. Amén. Mira, Abraham, hermanos, tenía que tomar una decisión en Génesis capítulo 13. Usted ve, hermanos, y vemos que Abraham y Lot se habían vuelto tan ricos que entre ellos dos tenían tanto que el ganado era demasiado para poder alimentarnos de la tierra, hermanos. Amén. Hubo altercado entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Tenían tanto que el ganado era demasiado, hermanos. Amén. Entonces Abraham le dijo a Lot: vamos a dividir. Dejaré que escojas primero el pedazo de tierra que quieras. Y bueno, vemos que Lot, hermanos, escogió la mejor parte del valle del Jordán solamente para él. Tal vez, hermanos, Abraham pudo haberse puesto bastante enojado por eso. Pero, hermanos, Abraham tenía la seguridad y sabía que si mantenía una buena actitud, Dios lo bendeciría, hermanos. Amén. Y vemos en el verso
14 y 15 de Génesis 13. Vamos a leerlo, hermanos. Amén. Génesis 13, verso 14 y 15. Dice, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, amén, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Y Abraham pues removiendo su tienda vino y moró en el encinar de Manré que está en Hebrón y edificó allí altar a Jehová, hermanos. Amén. Tenemos que ser como Abraham, hermanos. Amén. Dejar ir las cosas, hermanos, que no nos están dejando avanzar. Amén. Tenemos que dejar el pasado atrás, hermanos. Amén. Y más bien tener una visión clara de lo que está por delante, hermanos. Amén. Por eso tenemos, hermanos, que hablar de la visión, hermanos. Amén. ¿Saben? Dios, hermanos, te dará todo lo que tú puedas ver siempre y cuando sea bíblico, hermanos. Si tan solo tú dejas de pensar en todo lo que has perdido, Aleluya. si dejas de pensar en todo lo que no es, si dejas de pensar por todo lo que has tenido que renunciar, por la forma en que has sido tratado en tu pasado, hermanos. Más bien debes fijar tu mente en la visión que tiene Dios para tu futuro, hermanos. Amén. Porque saben, Dios te llevará a su tierra prometida, hermanos. Amén. Pero primero, hermanos, tienes que dejar a un lado lo que queda atrás, hermanos. Amén. Amén. Pablo nos enseña, hermanos, dejando Sí, amén. el pasado atrás, hermanos. Amén. Dejando el viejo hombre, hermanos. Amén. Vamos a leer una escritura maravillosa en Colosenses, hermanos. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 13 y 14, hermanos. Amén. Mira la clave, hermanos, que tenemos por delante para nuestra vida, hermanos. Amén. Para poder dejar el pasado atrás. Colosenses capítulo 3, verso 13. Dice así la palabra del Señor. Perdón, hermanos, vamos a buscarla bien. Esa no es la escritura. Donde dice, hermanos míos, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Vamos a buscarla. Filipenses, hermanos, es Filipenses 3. Filipenses 3, verso 13. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Amén. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, hermanos. Amén. Otra vez, hermanos, Pablo acá nos está diciendo, hermanos, olvidando ciertamente lo que queda atrás, hermanos. Oh, hermanos, la Biblia nos recalca en todo tiempo, hermanos, que tenemos que dejar nuestro pasado, hermanos. Amén. Hermanos, a veces el pasado
podemos mirar hacia atrás un poco, hermanos, para ver lo que Dios ha hecho con nosotros, hermanos. Pero no tenemos que quedarnos en el pasado, mirando hacia Él, hermanos. Amén. Hemos sido enseñados por nuestro pastor, hermanos, que es como los carros, ¿verdad? El carro tiene un retrovisor pequeñito para de vez en cuando estar mirando hacia atrás. Amén. Para de vez en cuando. Pero, hermanos, tiene una ventana grande, hermanos. Amén. Un panorámico grande para mirar hacia adelante, hermanos. Eso es lo que el Señor quiere con nosotros, hermanos. Amén. Hermanos, si una persona mira mucho el retrovisor, pues, hermanos, se va a estrellar, hermanos. Amén. Va a llegar a un punto, hermanos, en que no va a existir más, hermanos. Se va a pegar duro, hermanos. Amén. Por eso no debemos estar mirando tanto atrás. Es bueno mirar atrás, como les dije, para ver lo que Dios ha hecho con nosotros, hermanos, amén, y lo que está haciendo con nosotros. Pero no tenemos que estar mirando solo allá, hermanos, amén. Debemos, hermanos, extendernos hasta lo que está hacia adelante y proseguir a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, hermanos, amén. Y para lograr eso, hermanos, tenemos que tener ¿qué? Una vida enfocada en Dios. Colosenses capítulo 3, verso 2 nos enseña así esto, hermanos. Dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, hermanos. Amén. Mira lo que nos dice Pablo acá, hermanos. ¿Dónde tenemos que tener nuestra mira, hermanos? En las cosas de arriba, hermanos. En las cosas celestiales, en las cosas espirituales que Dios tiene para con nosotros, hermanos. Amén. Tenemos que tener eso claro, hermanos, amén. Por eso si tú quieres que Dios te use grandemente, tú necesitarás enfoque, mi hermano. Amén. Entre más enfocado estés, hermanos, pues más efectivo podrás ser y Dios podrá usarte cada vez más, hermanos. ¿Saben? Hay un poder impresionante en una vida enfocada, hermanos, amén. Es como la luz difusa, hermanos. Vemos que no tiene mucho efecto sobre lo que toca. Amén. O cuando tomamos unos binoculares, hermanos. Amén. Y si están desenfocados, pues hermanos, vamos a ver difuso. No vamos a ver bien, hermanos. Por eso tenemos que enfocarlo para tener una visión clara, hermanos. Amén. Así es con la luz también, hermanos. Amén. Una luz difusa no tiene mucho efecto sobre lo que toca. Pero cuando tú enfocas la luz, como la luz del sol a través de una lupa, pues tú puedes prender fuego a un pedazo de papel o a hierba seca, hermanos. Y si puedes enfocar aún más, hermanos, pues eso se convierte en un rayo láser. Y un rayo láser, hermanos, puede cortar acero y destruir cáncer, hermanos. Así es, hermanos, con lo mismo, con nuestra realidad en nuestra vida, hermanos. Si tú no tienes dirección, hermanos, pues tú irás como a la deriva sin tener mucho impacto, hermanos. Pero si enfocas tu vida en el propósito de Dios, entonces podrás tener un poderoso impacto en el mundo para Dios, hermanos. Necesitamos una vida enfocada, hermanos. Amén. Esa palabra enfoque, esa simple palabra, hermanos, posee la llave del éxito en todas las clases de esfuerzo que nosotros realizamos en la vida, hermanos. Este era el principal interés que Pablo, hermanos, cuando nos desafió a poner la mira en las cosas de arriba, hermanos. Amén. Tenemos que hacer eso. Amén. Hermanos, el enfoque es fundamental, tanto para el éxito espiritual como para todo lo que tú quieras emprender. Hermanos, mantener la mirada en las cosas principales, en medio de una multitud de otras cosas, pues hermanos, es un desafío para un seguidor del Señor Jesucristo. Pero uno de los elementos claves para el crecimiento espiritual es la habilidad para obtener y luego mantener el enfoque en la vida cristiana, hermanos. Amén. Por eso el enfoque es importante, hermanos. Cuando tenemos un enfoque en el propósito de Dios, ya no vamos a mirar atrás, hermanos, sino vamos a mirar a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús, hermanos. Amén. ¿Saben? Hermanos, el enfoque pondrá nuestras prioridades en orden, hermanos. Amén. Cuando leímos en Filipenses capítulo 3:13, Pablo dijo, una cosa hago. No dice que hace 10 cosas o que hace 5 cosas, ni siquiera 2 cosas,
sino que Pablo está diciendo, una cosa hago, hermanos, amén. ¿Por qué, hermanos? Porque el enfoque nos ayuda a poner nuestras prioridades en orden. Primero usted debe definir su objetivo y luego, hermanos, este comienza a definirlo a usted, hermanos, amén. Es un paso a paso, hermanos, amén. Pero muchas veces nosotros queremos hacer todo al tiempo, hermanos, amén. Y es por eso que a veces no podemos oír la voz de Dios. Porque estamos ocupados en tantas cosas, pero la palabra nos enseña, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Eso es tener enfoque, hermanos, amén. El enfoque, hermanos, pone nuestras prioridades en orden. El enfoque también nos da una mentalidad que mira hacia adelante, mis hermanos, amén. ¿Qué pasa? Muchos de nosotros hoy pasamos la mayor parte de nuestro tiempo mirando a nuestro alrededor, o peor aún, hermanos, mirando hacia atrás. Pero ¿saben? Estar enfocados nos permite comenzar a mirar nuestro vaso medio lleno en vez de medio vacío. Nos da una mentalidad que mira hacia adelante, hermanos, amén. Pablo nos continuó diciendo, hermanos, que él estaba extendiéndose a lo que está por delante, hermanos, amén. El enfoque de Pablo, hermanos, lo guió a poseer una falta de memoria sabia acerca del pasado, pero le permitió asegurarse de que su alcance continuará más allá de sus límites, hermanos, amén. Por eso tenemos que dejar de mirar atrás y más bien enfocarnos en lo que está adelante, hermanos, amén. Hermanos, el enfoque también nos hace ir una milla extra, hermanos, amén. El enfoque trae una pasión por nuestro trabajo, hermanos, que infunde en nosotros un deseo por hacer lo que es requerido y más aún, hermanos, por proseguir adelante. Pablo nos dice, prosigo, amén. Esa palabra proseguir lleva implícita la idea de un esfuerzo intenso, hermanos, amén. Por eso tenemos que esforzarnos. Cuando Dios, hermanos, le dijo a Josué, le dijo, esfuérzate y sé valiente, hermanos, amén. Tiene que haber un esfuerzo por parte de nosotros, hermanos, amén. Amén, amén. Debemos proseguir, hermanos, debemos esforzarnos. Debemos esforzarnos como un cazador que persigue a su presa, hermanos. Por eso Pablo proseguía, porque tenía una meta, hermanos. Él tenía una cosa clara, la prioridad principal en su vida, mis hermanos, amén. Por eso el enfoque es importante en nosotros, hermanos, porque el enfoque también, hermanos, nos permitirá saber hacia dónde vamos, hermanos, amén. Uno de los activos más valiosos que el enfoque nos proporciona es la habilidad de conocer hacia dónde nos dirigimos, hermanos. Pablo dijo que proseguía a la meta, hermanos, amén. Tenía un punto claro, hermanos, amén. Tenía un propósito claro, hermanos, amén. Esta palabra es una traducción del término griego skopos, de donde obtenemos la palabra griega skop, que quiere decir una mira, hermanos, amén. Como la mira de un rifle, hermanos. Estar enfocado nos permitirá tener nuestras metas y prioridades en el punto de la mira, hermanos, amén. El enfoque nos permite saber hacia dónde vamos y cómo vamos a llegar allí. Tiene nuestras prioridades en el blanco de nuestro objetivo, mis hermanos. Por eso tenemos que tener enfoque en nuestras vidas, porque el enfoque es la fuente de una vida exitosa, hermanos. Nos ayuda a comenzar nuestra tarea con el final en mente, hermanos. Ahora la pregunta es, hermanos, ¿a qué estás mirando? ¿En dónde está puesta tu mira, hermanos? ¿Cuál es su punto de mira en esta noche? Hermanos, cuando comencemos a enfocarnos solo en Cristo, Él pondrá nuestras prioridades en orden. Nos dará el poder de extendernos hacia lo que está por delante. Y nos hará, hermanos, ir una milla más. ¿Para qué? Para permitirnos ver claramente el final desde el principio, mis hermanos. Amén. Nos permitirá ser como Él, hermanos. Recordemos, el profeta de Dios dice que Dios conoce el final por el principio, mis hermanos. Y cuando nosotros tenemos una vida enfocada, mis hermanos, en Dios, Él nos permitirá ver claramente el final desde el principio. Amén. Las circunstancias, hermanos, serán pasajeras en nuestra vida cuando tenemos un objetivo claro, hermanos. Amén. Hermanos, estamos pronto a irnos a casa, mis hermanos. Y dice la palabra, hermanos, que allí no va a haber lloro. Amén. Hermanos, las tristezas se acabarán.
La enfermedad, hermanos, pasará a un lado, hermanos. Amén. Allí no va a haber muerte, no va a haber enfermedad, hermanos. Amén. No van a haber circunstancias difíciles, hermanos. Más bien entraremos en el gozo del Señor, hermanos. Amén. Por eso, hermanos, todo lo que estamos viendo acá, mi hermano, no es nada comparado con lo que tenemos allá. Pablo dijo, hermanos, lo que ojo vio, lo que ojo... Vamos a leer esa escritura, hermanos. Amén. Esa escritura la encontramos. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9, hermanos. Amén. Y con esto quiero cerrar, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9. Dice así la palabra de Dios. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, hermanos. Amén. ¿Te puedes imaginar, hermanos? Cosas que ojo no vio, hermanos. Amén. Qué tremendo, maravilloso lo que Dios tiene para con nosotros. Si aún aquí en la tierra, hermanos, muchas veces miramos unas cosas maravillosas y hermosas de lo que Dios ha hecho. Amén. Y quisiéramos tenerlas, hermanos. Pero acá el Señor nos dice que, hermanos, Dios nos ha preparado cosas mejores que eso, hermanos. Amén. Para los que le aman. Para los que tienen una vida enfocada en Él, hermanos. Amén. Oh, hermanos, Dios ha preparado cosas maravillosas con nosotros. Por eso el consejo de la palabra, hermanos, es: deja el pasado atrás. Amén. Y prosigue al blanco del supremo llamamiento en Cristo Jesús. El Señor Jesucristo les bendiga. Vamos a orar. Amado buen Dios, Padre Celestial, Señor Jesucristo. Grande y maravilloso eres tú, Señor Dios. Te damos gracias, Padre Celestial, porque tú nos sacaste de donde estábamos, Señor Dios. Nos quitaste esa vida vieja y pusiste una vida nueva en nosotros, Señor Dios. Oh Padre, tú has hecho cosas maravillosas con nosotros, Señor Dios. Pero Padre, muchas veces cometemos el error de estar más enfocados en lo que teníamos antes y no mirando a lo que tú estás haciendo y vas a hacer con nosotros. Ayúdanos, Padre, a tener una vida enfocada, Señor Dios, a mirarte siempre a ti. Padre, a tener puestos los ojos en ti, Señor Dios. Ayúdanos en esta hora, Padre Celestial. Guíanos por medio de tu palabra, Señor Dios. Oh, Padre Celestial, bendice a tus hijos en esta hora, Señor. Aquellos que están pasando circunstancias tal vez difíciles, Señor. Hazles saber, Dios, que tú estás en medio de ellos, Señor, obrando para bien. Padre, permítenos reconocerte en todos nuestros caminos, Señor Dios, en todos nuestros pasos, Padre Santo. Ayúdanos y guíanos conforme a tu voluntad. Bendícenos, Padre, en esta noche, Señor Dios. También queremos pedir y orar por diezmos y ofrendas. Que tú bendigas Saldador Alegre, Señor. Que tú bendigas nuestros trabajos, nuestra fuente de empleo, Señor. Aún la persona que no lo tenga, Señor, que seas tú bendiciéndole y proveyéndole, Señor. Porque tú sigues siendo el mismo ayer y hoy por los siglos. Tú, Señor Dios, no cambias, Padre Celestial. Y sabemos que tú eres nuestro proveedor, Padre Santo. Por eso en esta hora permítenos creer en ti, Señor Dios. Y que tus abundancias, Señor Dios, vengan a nuestra vida, Dios. Padre, declaramos todo esto y pedimos todo esto en el santo y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. El Señor Jesucristo les bendiga, amados hermanos. Shalom Ubrahab. Eres mi pastor, oh Señor. Nada me faltará. Si me llevas tú, senderos de justicia trazaste para mí. Ellos son el camino para llegar a ti. Eres mi pastor,
Oh Señor, nada me faltará si me llevas tú. Shalom Ubrahat. Dios los bendiga, santos de Dios.